Sus manos pálidas y heladas sostenían la llave de una tumba. Ella, en su desesperación, creía que era la llave de un hogar. Lo que Elena no sabía era que, tras esos muros podridos por la lluvia y el olvido, no la esperaba un refugio, sino un secreto enterrado durante 20 años. Un secreto que exigía justicia y que estaba a punto de arrastrarla a un destino del que jamás podría escapar. Su vida de miseria estaba por terminar, pero su lucha por sobrevivir apenas comenzaba. La lluvia no era una bendición del cielo, era una cortina de lágrimas frías y furiosas que azotaba la tierra reseca de la comarca. El viejo automóvil, su último bien de valor además de la ropa que llevaba puesta, había exhalado su último aliento de humo negro hacía 3 kilómetros, dejándola sola en medio de un camino de tierra que el agua estaba convirtiendo en un río de lodo. Elena, con el alma tan empapada como sus ropas, caminó el último tramo arrastrando una única maleta y el peso de una vida rota sobre sus hombros. Y entonces la vio. El portón de hierro forjado, oxidado y retorcido como los huesos de un animal prehistórico, colgaba precariamente de un pilar de piedra a medio derrumbar. Detrás, envuelta en la neblina y la penumbra del atardecer, se alzaba la silueta de lo que alguna vez fue una casa. La Hacienda La Esperanza. ¿Qué mente cruel le habría puesto un nombre tan lleno de ironía a aquel lugar? Era un espectro de adobe y madera, con el techo parcialmente hundido y las ventanas como cuencas vacías que observaban su llegada con una indiferencia tétrica. Este era su nuevo hogar, el único que pudo comprar. Con un esfuerzo que le costó el poco aliento que le quedaba, empujó el portón, que protestó con un chirrido metálico y agónico, un lamento que se perdió en el estruendo constante de la tormenta. Cada paso que daba hacia la casa principal era un paso hacia lo desconocido, un adiós definitivo a la vida que había conocido. El jardín era una selva de maleza y espinas, y el camino de piedra estaba tan cubierto de musgo que resbalaba como el hielo. El viento aullaba entre los árboles muertos, trayendo consigo un frío que no era solo físico, sino que parecía nacer de la tierra misma, un frío de soledad y de historias olvidadas. La puerta principal, una pesada plancha de madera agrietada, se abrió con un gemido. El interior era aún más desolador que el exterior. El olor a humedad, a polvo antiguo y a tiempo estancado, la golpeó con fuerza. Muebles cubiertos por sábanas blancas, que en la penumbra parecían fantasmas sentados en una vigilia eterna, ocupaban el gran salón. El agua se filtraba por el techo en varios puntos, y el sonido rítmico de las goteras marcaba un compás fúnebre que hacía eco en el silencio sepulcral de la casa. Era una ruina, una cáscara vacía, un monumento a la decadencia. Y era suyo. Mientras permanecía de pie en el umbral, temblando de frío y de angustia, la memoria, cruel e implacable, la transportó a otro tiempo, a otra vida. Hace apenas 6 meses, Elena tenía un esposo, Ricardo. Un hombre bueno, fuerte, cuyas manos sabían de trabajo y cuyo abrazo era su único refugio. Tenía un hogar modesto, sí, pero lleno de risas y de sueños por cumplir. Pero los sueños, como el cristal, son fáciles de romper. Ricardo trabajaba como capataz en las vastas tierras del hombre más poderoso de la región, don Alejandro Sotelo, un hombre cuya riqueza era tan grande como su reputación de ser implacable. Y un día, simplemente, no regresó. Le dijeron que fue un lamentable accidente. Una estampida de ganado, un caballo asustado. Las explicaciones fueron vagas, frías, casi ensayadas. Don Alejandro le dio sus condolencias con ojos que no mostraban ni una pizca de compasión, y un sobre con algo de dinero, más un gesto para acallar rumores que un acto de generosidad. Pero la verdadera pesadilla comenzó después del entierro. La familia de Ricardo, encabezada por una suegra cuyo corazón parecía tallado en piedra, la señaló como la culpable de todo. «Eres un imán para la desgracia, Elena», le había escupido su suegra, con el veneno goteando de cada palabra. «Desde que llegaste a la vida de mi hijo, lo distrajiste de sus obligaciones. Esta tragedia es tu culpa». La expulsaron de la casa que había compartido con su esposo, la despojaron de sus recuerdos y la arrojaron a la calle con la única y miserable compensación
del seguro de vida de Ricardo. Con ese puñado de billetes que se sentían como cenizas en sus manos, buscó un lugar donde caerse muerta. Nadie quería alquilarle a una viuda sin trabajo y con la sombra de la desgracia siguiéndola. Fue entonces cuando un viejo agente inmobiliario, con más piedad que ambición, le mencionó la esperanza. «Nadie la ha querido en 20 años, señora», le dijo, bajando la voz como si contara un secreto oscuro. «Dicen que está maldita. Perteneció a la familia Montenegro, gente de bien, pero una noche simplemente se desvanecieron. Se los tragó la tierra. La casa ha estado vacía desde entonces». Para Elena, la palabra maldita ya no tenía significado. Su propia vida era una maldición. Compró la propiedad por una fracción de su valor real, firmando los papeles con una mano que no dejaba de temblar. El recuerdo se desvaneció, dejándola de nuevo en la helada realidad de la hacienda en ruinas. La noche había caído por completo, y la tormenta arreciaba. Necesitaba encontrar un lugar seco donde pasar la noche, un rincón que no estuviera a merced de las goteras. Recorrió las habitaciones como un fantasma. Su única luz era la linterna de su teléfono, cuya batería estaba a punto de morir. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. El pasado se aferraba a cada objeto, a cada rincón. Encontró un pequeño cuarto al final de un pasillo en la planta baja, quizás el antiguo cuarto de servicio. Era pequeño y parecía menos dañado que el resto de la casa. Solo una de las ventanas tenía el vidrio roto, por donde el viento y la lluvia se colaban con un silbido siniestro. Debía taparlo de alguna manera. En un rincón del cuarto había un armatoste de madera oscura y pesada, un viejo ropero que parecía pesar 1 tonelada. Con un esfuerzo sobrehumano, empujándolo centímetro a centímetro, logró moverlo para arrimarlo contra la ventana rota y bloquear la corriente de aire. Fue entonces cuando el ropero se separó de la pared que algo llamó su atención. La pared detrás del mueble era distinta, el color del yeso era ligeramente diferente, más pálido, y la textura era más áspera, como si hubiera sido un trabajo hecho con prisa. ¿Pueden imaginarlo? En medio de esa desolación, un detalle tan pequeño, tan insignificante, pero que en ese momento se sintió como un grito en el silencio. Llevada por una curiosidad que nació de las profundidades de su desesperación, se acercó, pasó los dedos por la superficie y sintió un contorno, un relieve casi imperceptible, pero inconfundible, el contorno de una puerta. Su corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y doloroso, comenzó a acelerarse. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido no fue sólido como en el resto de las paredes. Fue un sonido hueco, un eco que hablaba de un vacío al otro lado. Una puerta que alguien hace mucho tiempo se había tomado el trabajo de sellar con ladrillos y yeso, escondiéndola del mundo detrás de un pesado mueble. Las preguntas estallaron en su mente como fuegos artificiales en la oscuridad. ¿Quién sellaría una puerta? ¿Y por qué? ¿Qué era tan terrible o tan valioso que debía ser borrado de la existencia misma de la casa, escondido para siempre? Antes de que Elena tome la decisión que cambiará su destino, queremos hacer una pausa para agradecerles a ustedes que nos acompañan en esta historia. Si el misterio de la esperanza ya los ha atrapado, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo capítulo de este melodrama. Y cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país están escuchando el comienzo de la nueva vida de Elena? El miedo le gritaba que se alejara, que dejara los secretos enterrados, que ya tenía suficientes fantasmas en su propia vida. El miedo le susurraba que en esa casa había algo más que abandono, pero luego miró a su alrededor, vio la ruina, sintió el frío, recordó la humillación y el desamparo. No tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo. ¿Huir? ¿Huir hacia dónde? Esta tumba era su único refugio, y en ese momento, una nueva sensación, extraña y poderosa, comenzó a nacer en su interior. La determinación. Si este lugar guardaba un secreto, ella lo descubriría. Tal vez era la única respuesta que le quedaba. Salió al patio inundado, sin importarle la lluvia que la calaba hasta los huesos.
Entre los escombros y la maleza, sus ojos encontraron lo que buscaban, una vieja barra de hierro, oxidada pero sólida. La agarró con ambas manos. El metal frío se sintió como una extensión de la resolución que ahora ardía en su pecho. Regresó al pequeño cuarto, se paró frente a la pared sellada, frente al contorno de la puerta prohibida. Respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones. Levantó la barra de hierro por encima de su cabeza, su figura delgada recortada contra la penumbra. Por un instante, dudó. Pero entonces la imagen de su suegra, la mirada vacía de don Alejandro, la soledad de aquel camino, todo la impulsó hacia adelante. El primer golpe resonó en el silencio de la noche como un decreto del destino, un sonido seco y brutal que quebró el yeso y prometió revelar lo que por tanto tiempo había permanecido en la oscuridad. El primer golpe fue un estallido de desafío. Los que siguieron fueron un acto de pura y febril desesperación. Elena golpeaba la pared con una fuerza que no sabía que poseía. Cada impacto, un grito sordo contra la injusticia de su propia vida, contra el abandono y el silencio de aquella casa. El yeso se resquebrajaba, liberando un polvo blanco y fino que se mezclaba con el sudor de su frente y las lágrimas de rabia que ahora corrían libremente por sus mejillas. El trabajo era extenuante, sus músculos ardían y sus manos, sin protección, pronto estuvieron en carne viva, pero el dolor físico era un bálsamo comparado con la herida abierta que llevaba en el alma. No se detuvo. Un ladrillo se aflojó, luego otro. Pronto, una pequeña obertura, una boca oscura y desdentada, se abrió en el muro, y de su interior emanó un aliento de aire viciado, un olor a tiempo encapsulado que hizo que Elena retrocediera un instante, sobrecogida. Era el olor de un secreto. Con el corazón martilleándole en el pecho, usó la barra de hierro como palanca, forzando los ladrillos hasta crear un hueco lo suficientemente grande como para poder pasar. La linterna de su teléfono, con su luz blanca y clínica, perforó la negrura del otro lado revelando una escena que congeló la sangre en sus venas. No era un escondite de tesoros ni una cámara de tortura. Era un cuarto infantil, un dormitorio detenido en el tiempo, preservado del colapso y la podredumbre que consumían el resto de la hacienda. Era un mausoleo de la inocencia. Entró con la cautela de quien profana un lugar sagrado. Sus pies fueron los primeros en dejar huellas en la gruesa alfombra de polvo que cubría el suelo de madera, un manto gris y uniforme que lo envolvía todo como una mortaja. A la izquierda, una cuna de madera noble permanecía inmóvil, con las sábanas perfectamente dobladas, como si esperara a un bebé que nunca llegó a acostarse o que se levantó hace un instante. En el suelo, unos juguetes de madera, un caballo mecedor, unos bloques con letras, estaban esparcidos, congelados en mitad de un juego interrumpido 20 años atrás. Las paredes, empapeladas con un diseño de nubes y estrellas que apenas se adivinaba bajo la pátina del tiempo, no tenían ni una sola grieta. Era una cápsula del tiempo, un rincón del mundo donde el reloj se había parado en una noche lejana y en el aire flotaba una tristeza tan densa, tan palpable, que a Elena le costaba respirar. ¿Por qué sellar un cuarto así? ¿Qué tragedia pudo ocurrir para que unos padres decidieran borrar de la existencia el santuario de su propio hijo? Sus ojos, cada vez más acostumbrados a la penumbra, se posaron sobre un pequeño escritorio de caoba situado junto a la única ventana del cuarto, una ventana cuyos postigos estaban cerrados y sellados desde el interior. Sobre el escritorio, un único objeto había desafiado la conquista del polvo, un libro de tapas de cuero oscuro, casi negro, con los bordes gastados por el uso. No era un libro de cuentos, era un diario. Con manos temblorosas, Elena lo tomó. El cuero estaba frío al tacto. Lo abrió con sumo cuidado, temiendo que sus páginas, amarillentas y frágiles, se desintegraran. La primera página contenía una caligrafía elegante y fluida, escrita con tinta azul. Diario de mi vida en la esperanza. Propiedad de Isabela Montenegro. Elena se sentó en el suelo, dándole la espalda a la abertura en la pared, y comenzó a leer a la precaria luz de su teléfono.
Las primeras páginas eran un canto a la felicidad. Hablaban del amor de Isabela por su esposo, Ricardo, una dolorosa coincidencia que le oprimió el pecho, y de la alegría infinita que les trajo el nacimiento de su único hijo, Mateo. Describían los días soleados en la hacienda, el olor de las flores en el jardín, el sonido de la risa de su pequeño corriendo por los pasillos. Eran el retrato de una vida perfecta, la vida que a Elena le habían arrebatado, pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario comenzó a cambiar, volviéndose sombrío, casi imperceptiblemente al principio, como las nubes que se acumulan en el horizonte antes de una gran tormenta. 10 de marzo. Nuestro vecino, don Alejandro Sotelo, ha vuelto a visitarnos. Siempre viene con pretextos a hablar de linderos o del precio del ganado, pero sé lo que realmente quiere. La forma en que mira nuestras tierras, la forma en que sus ojos recorren cada rincón de la esperanza, es una mirada hambrienta. Ricardo dice que soy demasiado desconfiada, que Sotelo es un hombre de negocios, nada más. Pero yo veo la envidia en sus ojos, la siento como una serpiente enroscada en nuestro jardín. Elena sintió un escalofrío. El nombre de Sotelo, el mismo hombre que le había dado las condolencias por la muerte de su propio Ricardo con una frialdad glacial, aparecía ahora en aquellas páginas como una sombra amenazante. Siguió leyendo, pasando las páginas con una urgencia febril. La caligrafía de Isabela se volvía cada vez más apretada, más nerviosa. 7 de abril. La presión de Sotelo aumenta. Ahora ya no disimula su deseo de comprar la hacienda. Nos ha hecho una oferta generosa, pero la esperanza es más que tierra y ladrillos. Es nuestro legado, el hogar de nuestra familia por generaciones. Ricardo lo ha rechazado con firmeza. Tras la visita, encontré huellas de botas cerca del viejo pozo. No eran de nuestros trabajadores. Siento que nos vigilan. Por las noches a veces me parece oír el galope de un caballo a lo lejos, un sonido que se detiene siempre al borde de nuestra propiedad. La angustia de Isabela se filtraba a través de la tinta, cruzando el abismo de 2 décadas para instalarse en el corazón de Elena. ¿Qué clase de hombre era este Sotelo, cuyo nombre parecía ser sinónimo de miedo tanto en el pasado como en el presente? La batería del teléfono parpadeó, advirtiéndole que le quedaba poca energía. Buscó a tientas en su maleta y encontró una vela y unas cerillas, un pequeño kit de emergencia que había empacado sin pensar. La llama anaranjada y danzante arrojó sombras largas y grotescas sobre las paredes del cuarto sellado, haciendo que los juguetes parecieran criaturas acechantes y la cuna vacía un pequeño ataúd. Volvió al diario. Las últimas páginas eran casi ilegibles, las palabras un torrente de pánico y desesperación. 23 de mayo. Lo sabe. Dios mío, no sé cómo, pero lo sabe. Sotelo ha descubierto lo de la cámara secreta, el secreto de los abuelos. Ya no es solo la tierra lo que ambiciona, es la herencia que se oculta bajo esta casa. Hoy se lo ha insinuado a Ricardo, hablando de tesoros olvidados con una sonrisa torcida. Mi esposo ha ido a su hacienda, a enfrentarlo, a exigirle que nos deje en paz. Llevo 3 horas esperando y no ha regresado. El sol se está poniendo y un miedo terrible, un miedo frío y mortal, se está apoderando de mí. He cerrado a Mateo en su cuarto. No quiero que vea mi rostro. La última entrada estaba fechada el día siguiente. La caligrafía era un garabato casi indescifrable, manchado en varias partes por lo que parecían ser gotas de agua o de lágrimas. 24 de mayo. Noche. Ha vuelto. Ricardo no. Él no ha vuelto. Ha vuelto Sotelo. Viene esta noche. Lo he oído hablar con uno de sus hombres al otro lado del muro. Vienen a por la herencia, vienen a por todo. Sé que no nos dejarán vivir. No hay tiempo para huir. He escondido a mi pequeño, mi Mateo, mi vida. Que Dios lo proteja, que un alma buena lo encuentre. Que alguien descubra la verdad. Alejandro Sotelo no puede salirse con la suya. La justicia debe prevalecer, aunque sea lo último que... La frase terminaba ahí. La pluma había rasgado el papel en un trazo final y violento. Elena cerró el diario, temblando incontrolablemente. Ya no era una espectadora de una tragedia ajena.
La historia de Isabela resonaba con la suya de una forma espeluznante. Dos mujeres separadas por 20 años, unidas por el mismo nombre, Ricardo, y por la misma sombra ominosa, Alejandro Sotelo. El accidente de su esposo ya no parecía una simple casualidad. Aquello no era una maldición, era un crimen, y la prueba estaba en sus manos. Impulsada por una nueva energía, una mezcla de miedo y de un furioso anhelo de justicia por Isabela y por ella misma, comenzó a examinar el cuarto con otros ojos. Buscaba algo más, una pista, una señal. El diario hablaba de una herencia y una cámara secreta. Recordó las últimas palabras de Isabela sobre su hijo. Se acercó a la cuna, el corazón encogido. Pasó la mano por el pequeño colchón, por debajo de la almohada. Nada. Entonces, su instinto la llevó a mirar debajo. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento y al hacerlo, notó que una de las tablas del piso, justo debajo del centro de la cuna, estaba ligeramente levantada. Usó la punta de la barra de hierro para hacer palanca. La tabla cedió con un suave crujido, revelando un pequeño hueco. Dentro había una cajita de madera tallada. No era grande, cabía en la palma de su mano. Con el aliento contenido, la abrió. No contenía joyas, ni monedas de oro, ni nada de valor material. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había dos objetos. El primero era un diminuto diente de leche, tan pequeño y blanco que parecía una perla. Un recuerdo íntimo y desolador del niño desaparecido. El segundo objeto hizo que su pulso se disparara. Era un trozo de tela, probablemente arrancado de un saco de harina, y sobre él, dibujado toscamente con lo que parecía carbón, había un mapa. Un esquema simple de lo que reconocía como el piso de abajo, la bodega de la hacienda. Había un punto, una X marcada en una de las paredes más alejadas del sótano, y junto a ella, una única palabra escrita con la misma caligrafía desesperada del final del diario: justicia. Justicia. No tesoro. No dinero. Justicia. Ese era el legado de Isabela. En ese preciso instante, mientras sus dedos rozaban el mapa que prometía desenterrar la verdad, un sonido proveniente del exterior la hizo congelarse. No fue el aullido del viento ni el goteo de la lluvia. Fue un sonido orgánico, inconfundible y terrorífico. El chapoteo rítmico de cascos de caballo sobre el barro, acercándose lenta pero inexorablemente a la casa. Alguien estaba ahí fuera. Alguien había llegado a la hacienda La Esperanza en mitad de la noche. Y no venía en un automóvil, venía a caballo. El sonido de los cascos era como un martillo golpeando directamente sobre el corazón de Elena. Un pánico helado, puro y visceral, la inundó, paralizando sus miembros por 3 segundos que se sintieron como una eternidad. El diario, la caja, el mapa, las pruebas. Con un movimiento torpe y febril, su cuerpo reaccionando antes que su mente, escondió la pequeña caja de madera de nuevo en el hueco bajo el suelo, colocó la tabla suelta en su sitio y deslizó la cuna sobre ella. El diario de Isabela lo apretó contra su pecho por un instante, buscando desesperadamente un escondite. Lo metió bajo el delgado colchón de su catre improvisado en el cuarto contiguo, justo cuando el sonido del caballo cesaba abruptamente frente a la casa. Un silencio denso y expectante cayó sobre la hacienda, un silencio más aterrador que el ruido que lo precedió. Sabía quién era, no necesitaba verlo. El hombre del diario, la sombra que se cernía sobre el pasado y el presente de esa casa, el hombre cuyo nombre estaba manchado con la sangre de 2 familias, estaba al otro lado de su puerta. Entonces sonaron los golpes. 3 golpes secos, duros, autoritarios. No eran los golpes de un visitante casual, eran los de alguien que se sabe dueño del silencio y de la noche. Elena contuvo la respiración. Quizás si no respondía, si fingía no estar, se marcharía. Pero el instinto le dijo que sería inútil. Ese hombre sabía que ella estaba allí. Podía sentir su presencia como se siente la cercanía de un depredador en la oscuridad. Intentó disimular la abertura en la pared, arrastrando torpemente el pesado ropero para cubrir la mayor parte del agujero, aunque sabía que el rastro de polvo y escombros en el suelo era una confesión innegable.
Se pasó las manos por el pelo, intentando calmar el temblor de su cuerpo. Debía parecer lo que era o lo que él esperaba encontrar, una viuda desamparada, asustada, inofensiva. Su vulnerabilidad era su único disfraz. Con pasos que no sentía suyos, caminó por el pasillo oscuro hasta la puerta principal. La llama de la única vela que había encendido proyectaba su sombra temblorosa y gigantesca sobre las paredes desconchadas. Alargó la mano hacia el pesado picaporte de hierro. Estaba helado. Giró la manija y la puerta se abrió con su habitual lamento, revelando la figura que esperaba. Allí estaba él, don Alejandro Sotelo. Era un hombre mayor de lo que imaginaba, con el cabello plateado y la piel curtida por una vida bajo el sol, pero se mantenía erguido y robusto, con una espalda ancha y unas manos grandes que parecían capaces de quebrar piedra. Vestía un poncho oscuro que lo protegía de la llovizna persistente y unas botas altas cubiertas de lodo. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, pequeños y oscuros, eran increíblemente agudos. Brillaban con una inteligencia fría y calculadora que desmentía la sonrisa afable que ahora le ofrecía. Era una sonrisa que no alcanzaba a entibiar la dureza de su mirada. «Buenas noches, señora», dijo, su voz un barítono grave y resonante que parecía absorber el sonido de la noche. «Disculpe la hora. Mi nombre es Alejandro Sotelo. Soy su vecino más cercano. Vi una luz y me preocupé. Este no es lugar para una mujer sola». Su aliento traía un vago olor a tabaco y a poder. Elena se abrazó a sí misma, encogiendo los hombros, interpretando el papel de la mujer asustada que, en realidad, no le costaba ningún esfuerzo sentir. «Señor Sotelo, le agradezco la preocupación. Solo intentaba instalarme». Su propia voz sonó débil, quebrada, un susurro en la inmensidad de la noche. Los ojos de Sotelo la recorrieron de arriba abajo, evaluándola, y luego se desviaron para examinar el interior de la casa con una mirada rápida y minuciosa. «Instalarse», repitió casi para sí mismo, con un matiz de incredulidad. «¿Piensa vivir aquí, en esta ruina?» Hizo un gesto con la mano, abarcando la decadencia del salón. «Esta hacienda lleva abandonada más de 20 años. Está llena de alimañas, de peligros. El techo podría venirse abajo en cualquier momento. No es seguro». «Es lo único que tengo», respondió Elena, aferrándose a esa verdad como a un salvavidas. «Lo único que pude comprar». Sotelo asintió lentamente, sin apartar sus ojos penetrantes de ella. «Entiendo. La tragedia que le ha ocurrido, la muerte de su esposo, fue una verdadera lástima. Ricardo era un buen hombre, un trabajador incansable. Toda la comarca lo sintió». Cada palabra era una puñalada. Hablaba de Ricardo con una familiaridad que le revolvió el estómago. ¿Así sonaba la voz del asesino cuando pretendía sentir compasión? Elena solo pudo bajar la cabeza, permitiendo que su cabello ocultara la mezcla de odio y pavor que seguramente se reflejaba en su rostro. «Mire, señora», continuó él, dando un paso hacia el interior, cruzando el umbral sin ser invitado, una sutil invasión de su espacio. «Yo sé que su situación es difícil, y como buen vecino quiero ayudarla. Este lugar no le traerá más que problemas. Es un pozo de tristezas y malos recuerdos para todos en esta región. Déjeme que le quite este peso de encima. Le ofrezco comprarle la propiedad. Le daré una suma razonable, lo suficiente para que pueda mudarse a la ciudad y empezar de nuevo, lejos de todo esto». Elena levantó la vista. La oferta era la confirmación que necesitaba. Él no la quería allí, la quería lejos, lo más lejos posible de los secretos que guardaban aquellos muros. «Le agradezco su generosidad, don Alejandro, pero no puedo. Como le dije, no tengo a dónde ir. Este lugar, bueno o malo, ahora es mi hogar». Una sombra imperceptible cruzó el rostro de Sotelo. La sonrisa afable se desvaneció por un instante, revelando la fría impaciencia que había debajo. «Un hogar debe dar seguridad, no amenazar con enterrarte viva», replicó, su tono endureciéndose ligeramente. «Esta tierra está muerta, no se puede cultivar nada, el pozo está casi seco.
Solo sirve para que mis reses pasten. Su valor es sentimental y los sentimientos no llenan el estómago. Aún así debo quedarme, insistió Elena, su voz ganando una pizca de firmeza que la sorprendió a ella misma. Fue entonces cuando los ojos de Sotelo se desviaron hacia el pasillo, atraídos por la luz parpadeante de la vela. Su mirada se fijó en algo detrás de ella, siguió la dirección de sus ojos y sintió que la sangre se le convertía en hielo. Desde donde él estaba, a través del pasillo, podía ver el borde del ropero que no terminaba de cubrir la abertura, y en el suelo, el inconfundible rastro de polvo y escombros blancos. Un desorden que no cuadraba con el abandono general de la casa. Era un desorden reciente, activo. Sotelo no dijo nada durante un largo momento. Solo la observó, y en su mirada Elena vio cómo las piezas encajaban. Vio la sospecha naciendo, creciendo hasta convertirse en una certeza helada. El falso vecino, preocupado, desapareció por completo, reemplazado por el depredador que Isabela Montenegro había descrito en su diario. Él dio un paso atrás, volviendo al umbral de la puerta. Se ajustó el poncho y su rostro volvió a adoptar una máscara de cortesía, pero ahora era una máscara grotesca, aterradora, porque Elena ya había visto lo que ocultaba. «Como desee, viuda», dijo en voz baja, pero cada sílaba era una amenaza. «Es su propiedad, después de todo. Haga lo que crea conveniente». Se detuvo un instante, y su mirada se clavó en la de ella, intensa, implacable. «Pero permítame darle un consejo de buen vecino». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que el peso de sus próximas palabras la aplastara. «Hay cosas que es mejor dejar como están, secretos que deben permanecer enterrados. Algunas puertas se sellaron por una razón, y deben permanecer cerradas. Es mejor para todos». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad de la noche. Elena permaneció inmóvil, escuchando el sonido de las botas sobre el barro, y luego el galope del caballo que se alejaba rápidamente, devorado por la distancia y la lluvia. Solo cuando el silencio regresó, absoluto y opresivo, pudo volver a respirar. Se apoyó contra la puerta, cerrándola con un golpe seco, y se deslizó hasta el suelo, temblando de una forma tan violenta que le castañeteaban los dientes. La amenaza no había sido velada, había sido una sentencia. Él sabía. Quizás no sabía qué había encontrado, pero sabía que había encontrado algo. Y volvería. La oferta de compra no era un acto de amabilidad, era un ultimátum. Vete o atente a las consecuencias. El miedo amenazó con consumirla, con ahogarla en una marea de impotencia. Podría hacer la maleta, abandonar la casa al amanecer, tomar el dinero que le quedaba y huir tan lejos como pudiera. Pero, ¿hacia dónde? ¿Y con qué? Sotelo era un hombre poderoso. Si había matado a los Montenegro por esa tierra y sus secretos, y probablemente a su propio esposo, para mantenerlos ocultos, no la dejaría escapar. Sería una fugitiva por el resto de su corta vida. No. Huir ya no era una opción. La única salida era hacia adelante, hacia el fondo del misterio. La advertencia de Sotelo sobre las puertas cerradas tuvo el efecto contrario al que él pretendía. No la intimidó, la envalentonó. Le confirmó que iba por el camino correcto. La justicia de la que hablaba Isabela en su mapa era real, y era tan poderosa que un hombre como Sotelo le temía incluso después de 20 años. Se levantó del suelo, sus piernas aún débiles, pero su mente clara y afilada por el terror. Ya no era solo la viuda desamparada que había llegado a esa hacienda. Ahora era la heredera de un secreto, la portadora de una promesa. El fantasma de Isabela Montenegro le había pasado el testigo, y ella no iba a soltarlo. Cogió la vela, cuya llama se había mantenido milagrosamente encendida. No, necesitaría más que eso. Encontró una vieja lámpara de aceite en lo que parecía ser la cocina y tras varios intentos consiguió encenderla. Su luz era más potente, más estable. Era una luz de batalla. Con la lámpara en una mano y la pesada barra de hierro en la otra, caminó con paso firme hacia el fondo del salón, donde una puerta de roble oscuro
casi oculta en la penumbra, prometía el descenso. No miró hacia la abertura en la pared, ni pensó en el cuarto silencioso. Su objetivo ahora estaba debajo de sus pies, en el corazón oscuro y húmedo de la hacienda. Abrió la puerta del sótano. Un soplo de aire frío y mohoso subió a recibirla, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a vino avinagrado. Las escaleras de piedra, empinadas y resbaladizas, se perdían en una negrura total. A pesar del terror que le atenazaba la garganta, Elena dio el primer paso hacia abajo, descendiendo a las entrañas de la esperanza para encontrar la justicia que le habían prometido. Cada peldaño de piedra era un descenso a las fauces de la tierra. El aire se volvía más denso, más frío, cargado con el aroma de la descomposición, no de la carne, sino del tiempo mismo. Era un olor a uvas fermentadas y olvidadas, a madera podrida, a tierra que no había visto el sol en incontables estaciones. La luz de la lámpara de aceite danzaba, proyectando sombras que se retorcían en las paredes húmedas, creando la ilusión de figuras que se movían justo en el límite de la visión. El silencio aquí abajo era diferente al de la casa. Era un silencio pesado, opresivo, que parecía tener cuerpo y absorber el sonido de la propia respiración de Elena, devolviéndosela como un eco ahogado. Al llegar al final de la escalera, sus pies tocaron un suelo de tierra apisonada. Levantó la lámpara. La bodega era mucho más grande de lo que había imaginado. Un laberinto cavernoso que se extendía bajo toda la casa. A ambos lados se alineaban interminables hileras de estanterías de vino, la mayoría vacías, sus nichos oscuros como las cuencas de 1.000.000 de cráneos. Algunas botellas rotas yacían en el suelo, sus vidrios cubiertos por una capa de moho aterciopelado. Viejos barriles de roble, con sus aros de metal corroídos por el óxido, yacían de costado como gigantes dormidos. Telarañas espesas como sudarios colgaban del techo bajo, rozándole el cabello y el rostro, mientras avanzaba, haciéndola estremecerse de asco y de un pavor primario. Se sentía como una intrusa en una tumba, pero no podía retroceder. Sacó de su bolsillo el trozo de tela con el mapa de Isabela. El dibujo era rudimentario, un niño lo habría hecho mejor, pero la intención era clara. Mostraba la escalera, una fila de lo que debían ser los grandes barriles, y luego un pasillo más estrecho que se desviaba a la derecha. La X estaba al final de ese corredor. Avanzó con cautela, el haz de luz de su lámpara cortando la negrura como un bisturí. Contó sus pasos, tratando de hacer coincidir la realidad con el esbozo desesperado de una mujer al borde de la muerte. 1, 2, 3 barriles. Allí estaba el desvío, un pasaje más angosto, casi oculto detrás de una pila de cajas de madera desvencijadas. Se deslizó por el estrecho corredor. El aire aquí era aún más viciado, casi irrespirable. El final del pasillo estaba bloqueado por un derrumbe parcial de tierra y piedras. Por un momento, la desesperación la golpeó. ¿Y si no podía pasar? Pero el mapa era claro. La X estaba al otro lado. Dejó la lámpara en un saliente seguro y comenzó a trabajar, retirando las piedras una por una con sus manos ya doloridas. El trabajo era sucio y agotador, pero la imagen de Sotelo en su puerta, con su amenaza apenas disimulada, era un combustible que quemaba más que cualquier cansancio. Tras lo que le pareció una hora, había abierto un hueco lo suficientemente grande como para arrastrarse a través de él. Al otro lado se encontró en una pequeña bóveda circular, y allí, frente a ella, estaba la pared que buscaba. Era inconfundible. Mientras que las otras paredes de la bodega eran de piedra irregular y tierra, esta sección era un muro de ladrillos toscos, colocado sin la habilidad de un albañil, con un mortero de un color grisáceo que destacaba contra la tierra oscura. Era el trabajo apresurado de alguien que quería sellar algo para siempre. La X del mapa marcaba el centro exacto de esta anomalía. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago. Estaba en el lugar correcto, el corazón de la oscuridad. Recogió la barra de hierro que había dejado junto a la escalera. El metal se sentía extrañamente pesado en sus manos, como si supiera el propósito sacrílego para el que iba a ser utilizado. Se paró frente a la pared,
Respiró hondo y susurró en la penumbra: «Isabela, estoy aquí». El primer golpe no produjo el sonido estruendoso de arriba. Fue un chasquido sordo, absorbido por la tierra circundante. El ladrillo se agrietó. Volvió a golpear una y otra vez con una precisión mecánica, concentrando toda su fuerza, todo su miedo y toda su rabia en la punta de la barra de hierro. El mortero se desmoronó, cayendo al suelo en un polvillo gris. Un ladrillo se soltó, luego otro. Pronto una pequeña abertura apareció y de ella surgió una bocanada de aire fétido, un hedor a podredumbre y a encierro tan intenso que la hizo retroceder, ahogando una náusea. Era el olor inconfundible de la muerte. Las lágrimas nublaron sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de puro horror. Sabía lo que iba a encontrar. Lo había sabido, en el fondo de su alma, desde que leyó la última página del diario. Pero saberlo y verlo eran dos abismos completamente diferentes. Continuó trabajando, ensanchando el agujero con una urgencia frenética, como si liberar ese secreto pudiera de alguna manera liberar también su propio espíritu atormentado. Finalmente, el hueco fue lo suficientemente grande. Se arrodilló, levantó la lámpara y asomó la cabeza al interior de la negrura. La luz temblorosa de la llama reveló una escena sacada de la peor de las pesadillas. Era una pequeña cámara, no más grande que un armario, excavada directamente en la tierra, y en el centro yacían los restos de dos personas, dos esqueletos cubiertos por los jirones podridos de la ropa que llevaban puesta la noche en que sus vidas fueron robadas. Estaban acurrucados juntos, el esqueleto más grande rodeando al más pequeño, con sus brazos en un último y desesperado abrazo protector. Los huesos, blanquecinos y manchados por la humedad de la tierra, parecían brillar con una luz fantasmal. Eran Ricardo e Isabela Montenegro, los dueños de la esperanza, los padres de Mateo, condenados a pasar la eternidad en una tumba sin nombre bajo su propio hogar. Elena apartó la vista, incapaz de soportar la visión por más tiempo. Se apoyó contra la pared fría de la bodega. Su cuerpo sacudido por violentas arcadas, el mal en estado puro tenía una forma, y era esa. La codicia de un solo hombre había resultado en esta profanación, en este final indigno para dos personas, cuyo único crimen había sido proteger lo que era suyo. Cuando el temblor de su cuerpo amainó, una nueva sensación reemplazó al horror, una fría y dura resolución. Ya no había vuelta atrás. Era testigo de un doble asesinato. La justicia ya no era una palabra en un mapa, era una deuda de sangre que debía ser saldada. Se obligó a mirar de nuevo, esta vez buscando. El diario había mencionado una herencia, una cámara secreta. Esto no podía ser todo. La luz de la lámpara recorrió el macabro escenario. Entre los huesos del esqueleto más grande, en la zona donde habría estado el pecho, algo brilló con un destello metálico. Conteniendo la respiración, extendió su mano temblorosa a través del agujero. Sus dedos rozaron la tela podrida y luego tocaron algo frío y sólido. Lo agarró y tiró suavemente. Era un medallón de plata, ennegrecido por el tiempo. Lo abrió. En un lado, había un grabado diminuto de las iniciales R&I. En el otro, un espacio vacío donde seguramente una vez hubo un retrato. Era una prueba más, un nexo tangible con las vidas que habían sido extinguidas allí. Pero había algo más. Justo debajo del medallón, enredada en la caja torácica de Ricardo Montenegro, había otra cosa. Era grande, pesada y de hierro. Una llave antigua y ornamentada, de color óxido, con un diseño complejo en su cabeza. No era la llave de una puerta común, era la llave de una caja fuerte, de un cofre, de algo importante. Esta era la herencia, o al menos el medio para encontrarla, la prueba definitiva. Con la llave en su poder, un sentimiento de triunfo amargo la invadió. Lo tenía la historia, tenía la prueba del crimen, y ahora tenía la llave del secreto final. Se quedó un momento en silencio, de rodillas frente a la tumba improvisada, presentando sus respetos a las almas que habían esperado 20 largos años a que alguien encontrara la verdad. Y fue en ese instante de quietud,
en ese silencio sepulcral, cuando lo oyó. No fue un sonido fuerte, fue un ruido casi imperceptible pero imposible de confundir en la quietud de la bodega. Un leve crujido. El sonido de una bota pisando una ramita seca o una piedra suelta en el piso de arriba, cerca de la entrada del sótano. Alguien más estaba en la casa. El triunfo se evaporó, reemplazado por un terror tan absoluto que le robó el aire de los pulmones. No podía ser Sotelo. No tan pronto. ¿O sí? Habría dejado a alguien vigilando. Su mente se aceleró. La luz, la lámpara, era un faro en la oscuridad, delatando su posición a quienquiera que estuviese allí. Con un movimiento instintivo y desesperado, sopló la llama. La oscuridad la engulló por completo, una oscuridad total, impenetrable, como si la hubieran arrojado a un pozo de tinta. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una tensión insoportable. Contuvo la respiración, esforzándose por escuchar cada nervio de su cuerpo en alerta máxima, y entonces lo oyó de nuevo, esta vez más cerca. El sonido inconfundible de pasos lentos y deliberados descendiendo por la escalera de piedra. Alguien estaba bajando al sótano, y ella estaba atrapada en el fondo del laberinto, junto a una tumba abierta, con la oscuridad como única aliada. La oscuridad total era un ente vivo. Privada de la vista, los otros sentidos de Elena se agudizaron hasta un punto doloroso. Podía oír el latido frenético de su propio corazón, un tambor desbocado contra sus costillas y el sonido de su respiración entrecortada, que intentaba reprimir sin éxito. El frío húmedo de la bodega parecía filtrarse a través de su piel, instalándose en sus huesos. Y por encima de todo, escuchaba aquellos pasos, lentos, arrastrados, casi vacilantes, descendiendo uno a uno los peldaños de piedra. No eran los pasos firmes y autoritarios de don Alejandro Sotelo, eran diferentes, cargados de una fragilidad que no disminuía el terror, sino que lo transformaba en algo más extraño, más inquietante. Aferró con fuerza la pesada llave de hierro en una mano y la barra metálica en la otra. No iba a morir allí, en la oscuridad, sin luchar. Se arrastró hacia atrás, buscando el refugio de las sombras más profundas, ocultándose detrás de uno de los grandes barriles de roble, cuya madera podrida desprendía un olor a vinagrado. Se hizo un ovillo, intentando volverse invisible, una parte más de la decadencia que la rodeaba. Los pasos llegaron al final de la escalera y se detuvieron. Un silencio agónico se extendió por la bodega. Elena podía imaginar a la figura de pie, escrutando la negrura, quizás escuchando, tratando de percibir su presencia. ¿Por qué no encendía una luz? Esta pregunta la atormentaba. Quienquiera que fuese, parecía conocer el lugar, moverse en él con una familiaridad que helaba la sangre. Entonces, una voz temblorosa, quebrada por la edad y la congoja, rompió el silencio. No fue un grito ni una amenaza. Fue un susurro, apenas audible. «¿Isabela? ¿Ricardo? ¿Han vuelto a por mí?» Elena se quedó petrificada. La voz no era la de un matón de Sotelo. Era la de un anciano, cargada de un dolor tan antiguo y profundo que parecía emanar de las mismas paredes de la bodega. No era una voz de amenaza, sino de súplica, de culpa. Unos segundos después, el rasguño de una cerilla contra una superficie áspera resonó en el cavernoso espacio, seguido por el florecimiento de una pequeña llama anaranjada. A la luz vacilante de un viejo candil, Elena vio por fin a la figura. Era un hombre muy anciano, encorvado por el peso de los años, con la piel tan arrugada y fina que parecía papel de pergamino adherido a los huesos. Vestía ropas humildes y gastadas, y su rostro estaba surcado por un mapa de sufrimiento. Sus ojos, acuosos y nublados por las cataratas, se movían lentamente, explorando la bodega con una mezcla de pavor y anhelo. El anciano avanzó, sus pies arrastrándose por el suelo de tierra. La pequeña luz del candil se reflejó en los escombros que Elena había apartado, y luego iluminó el agujero negro y profano en la pared de ladrillos. El hombre se detuvo en seco. El candil tembló en su mano, casi cayendo al suelo.
Dejó escapar un gemido ahogado, un sonido de pura angustia, y se llevó una mano temblorosa a la boca. No, no puede ser. Después de tanto tiempo, musitó, su voz rota por la emoción. Viendo su reacción, una extraña intuición se apoderó de Elena. Este hombre no era un enemigo, era otra víctima, una víctima que había vivido con el veneno de este secreto durante 2 décadas. Tomando una decisión arriesgada, salió lentamente de detrás del barril. El anciano se sobresaltó al verla, retrocediendo con un grito ahogado, sus ojos desorbitados por el miedo. «¡No me haga daño!», suplicó él, levantando una mano como para protegerse. «Yo no quería, él me obligó». «No voy a hacerle daño», dijo Elena, su voz suave pero firme. Se acercó despacio, manteniendo una distancia prudencial para no asustarlo más. «¿Quién es usted?». El hombre la miró fijamente, sus ojos nublados tratando de enfocarla. Usted es la viuda nueva, ¿verdad? La que compró la hacienda». Elena asintió. Lo sabía. Sabía que su llegada cambiaría las cosas. Los espíritus de esta casa la estaban esperando. «¿Quién le obligó?», preguntó Elena, yendo directamente al corazón del asunto. El anciano se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo de tierra, el candil tintineando a su lado. El llanto que brotó de él no era el de un hombre, sino el de un niño perdido, un llanto contenido durante 20 años de silencio y de terror. «Don Alejandro», exclamó entre sollozos, «fue don Alejandro Sotelo. Yo era joven entonces. Trabajaba para los Montenegro. Eran buenas personas, me trataron como a un hijo». Se llamaba Tomás. Mientras hablaba, su historia brotó como un torrente de un dique roto. La noche del crimen él estaba en los establos. Oyó gritos, vio a Sotelo y a 2 de sus hombres arrastrar a Ricardo Montenegro, malherido, hacia la casa. Lleno de pánico se escondió. Desde su escondite fue testigo de la pesadilla. Vio cómo obligaban a Isabela a revelar la ubicación de la cámara secreta, cómo la asesinaban a sangre fría junto a su esposo cuando se negó a entregarles la llave que llevaba al cuello. «Yo lo vi todo», confesó Tomás, su rostro bañado en lágrimas a la luz del candil. «Quise correr, gritar, pero el miedo me paralizó. Cuando terminaron, me encontraron. Pensé que me matarían también». Su voz se convirtió en un susurro aterrorizado. «Pero Sotelo tenía otros planes para mí. Me puso una pistola en la cabeza y me dijo que, si quería vivir, debía convertirme en cómplice de su silencio. Me obligó a ayudarle a llevar los cuerpos aquí abajo. Y luego me obligó a levantar este muro, ladrillo por ladrillo, mientras él me observaba sonriendo». Elena escuchaba con el corazón encogido de piedad y de horror. Este hombre había sido el carcelero de los muertos, un prisionero de su propio miedo durante media vida. Después me hizo sellar el cuarto del niño. «Nadie debe saber nunca que aquí vivió una familia», me dijo, y me amenazó. Me dijo que si alguna vez abría la boca, no solo me mataría a mí, sino a toda mi familia. Y yo le creí. He vivido cada día de estos 20 años con sus gritos en mis oídos, con el peso de estos ladrillos sobre mi alma. «¿Y el niño?», preguntó Elena, la pregunta más importante de todas. «¿Mateo?». Tomás levantó la vista, y por primera vez un destello de algo parecido al orgullo brilló en sus ojos llorosos. «Lo salvé. Fue lo único bueno que hice esa noche. Mientras Sotelo buscaba la llave en la casa, yo me escabullí. Sabía dónde lo había escondido Isabela. Lo saqué por una ventana trasera y corrí con él a través del campo hasta el pueblo vecino. Se lo entregué a mi prima, una mujer sin hijos, y le conté una mentira. Le dije que era un huérfano, que su familia había muerto en un incendio. Le hice jurar que nunca le diría a nadie de dónde venía. Él creció pensando que era su hijo. Se fue de la región hace muchos años. Está a salvo». Un alivio inmenso recorrió a Elena. Al menos una parte de la tragedia había sido evitada. El heredero vivía. «He venido a esta casa muchas noches a lo largo de los años», continuó Tomás, su voz ahora más calmada, «a rezar por sus almas, a pedirles perdón. Cuando me enteré de que usted había comprado la finca, sentí que era una señal. Pero el miedo
El miedo siempre me ganaba. Esta noche vi las luces de Sotelo, lo vi venir a amenazarla y supe que ya no podía seguir callando. Mi vida ya no vale nada, pero la verdad lo es todo. Elena se arrodilló a su lado poniendo una mano sobre su hombro tembloroso. Usted no es un cómplice, Tomás. Usted es una víctima y ha sido muy valiente. Entonces le mostró la llave. ¿Sabe para qué es esto? Tomás la miró y sus ojos se abrieron de par en par. La llave, claro. Por eso estaba tan desesperado. No la encontró. La buscó por todas partes esa noche, pero Isabela debió esconderla bien. Explicó que la herencia de los Montenegro no era solo dinero o joyas. La familia era dueña de vastas extensiones de tierra, mucho más de lo que Sotelo sabía. Y lo más importante, poseían los títulos de propiedad originales de una mina de plata que lindaba con las tierras de Sotelo. Una mina que todos creían agotada, pero que el abuelo de Ricardo sospechaba que tenía una veta nueva y riquísima. Los documentos que lo prueban todo, los títulos de la mina, las escrituras de las tierras que Sotelo se apropió ilegalmente después de su desaparición, todo está guardado en una caja fuerte de hierro, un viejo arcón familiar. Ese era el verdadero tesoro. No el dinero, sino la prueba de su poder, la justicia, como usted dice. ¿Y dónde está esa caja?, preguntó Elena con urgencia. Isabela me lo dijo una vez por si algo pasaba, respondió Tomás, su memoria avivada por la confesión. Está oculta en el lugar más seguro y a la vez más obvio de la casa, el corazón del hogar, detrás de la pared falsa, en el interior de la gran chimenea del salón principal. La chimenea. El lugar donde se reunía la familia. El simbolismo era perfecto. Estaban a punto de conseguirlo. La pieza final del rompecabezas. Elena ayudó a Tomás a ponerse en pie. Se sentía un vínculo extraño entre ellos, dos almas dispares unidas por el mismo anhelo de justicia. Ya no estaba sola. Se dispusieron a subir. Tomás, apoyándose en ella, comenzó a subir los primeros peldaños. Elena lo seguía, llevando la lámpara y la llave. La esperanza, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como algo real, algo tangible. Estaban a punto de salir de la oscuridad y llevar la verdad a la luz. Y fue entonces, justo cuando la cabeza de Tomás asomaba por el umbral de la puerta del sótano, que la noche explotó en un resplandor cegador. Dos potentes haces de luz, los faros de un vehículo, atravesaron las sucias ventanas del salón, inundando la casa con una luz blanca y brutal. El sonido de un motor potente al apagarse y el portazo de varias puertas de coche rompieron el silencio nocturno. Tomás retrocedió por las escaleras, cayendo en los brazos de Elena. Su rostro era una máscara de puro terror. «¡Es él!», susurró, su voz ahogada por el pánico. «Ha vuelto, y no viene solo». Desde su posición en las escaleras del sótano, vieron varias siluetas oscuras cruzar por delante de las ventanas. La puerta principal se abrió de una patada, estrellándose contra la pared con un estruendo que hizo temblar toda la estructura. La voz grave y resonante de don Alejandro Sotelo retumbó en la casa, fría, implacable y llena de una furia asesina. «Sé que están aquí. Pueden salir por las buenas o mis hombres los sacarán a la fuerza de su escondrijo. Esta vez no quedarán cabos sueltos». Antes de que la noche dicte su sentencia final sobre Elena y Tomás, y antes de que los secretos de la esperanza sean revelados o silenciados para siempre, queremos invitarlos a ustedes, nuestra audiencia. ¿Cuál creen que será el desenlace? ¿Podrá una viuda desamparada y un anciano atormentado enfrentarse al hombre más poderoso de la comarca? Dejen sus teorías en los comentarios. Queremos leer qué destino le auguran a nuestra valiente protagonista. Ahora, volvamos a la oscuridad del salón principal, donde la muerte aguarda. La voz de Alejandro Sotelo era el trueno antes del relámpago mortal. Desde la precaria seguridad de la escalera del sótano, Elena y Tomás escucharon los pasos pesados de los hombres entrando en la casa, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos y la suciedad del suelo. Eran dos, además de Sotelo, sombras corpulentas y amenazantes que se movían con una eficiencia brutal, abriendo puertas, pateando muebles.
Eran cazadores acorralando a sus presas. Elena apretó el brazo de Tomás, sintiendo el temblor violento que sacudía el frágil cuerpo del anciano. El terror era un gas venenoso que llenaba sus pulmones, pero en medio de esa asfixia, una chispa de claridad mental se encendió. No podían luchar, no podían huir, debían pensar. «Nos encontrarán aquí abajo», susurró ella, su aliento cálido contra la oreja de Tomás. «No tenemos salida». «Es el fin», gimió el anciano, su recién encontrada valentía evaporándose ante la cruda realidad de la violencia inminente. «Nos matará como a ellos». «No», replicó Elena con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. Miró los objetos en sus manos, la llave de hierro, pesada y fría como un ancla, y la barra de metal, su única y patética arma. Y entonces pensó en el tercer objeto, la prueba más poderosa, no por su valor sino por su significado, el diario. Estaba arriba, bajo el colchón de su improvisado lecho. La obsesión de Sotelo no era solo la riqueza, era borrar la historia, aniquilar la verdad. Y la verdad estaba escrita con la tinta de Isabela. En ese instante, un plan desesperado, suicida y brillante floreció en la oscuridad de su mente. «Tomás, escúcheme», le dijo, su voz urgente y precisa. «Necesito que confíe en mí. Necesito que haga exactamente lo que le voy a decir». Mientras tanto, arriba la paciencia de Sotelo se agotaba. «Búsquenlos. Revisen cada maldito rincón de esta posilga», ordenó a sus hombres. Las luces de sus potentes linternas cortaban la penumbra del salón, explorando cada rincón podrido. Aprovechando el ruido, Elena le explicó su plan a Tomás en susurros febriles. Vio el pavor en los ojos del anciano, pero también vio una diminuta brasa de determinación que se negaba a extinguirse. Era su última oportunidad de redención. Tomás asintió lentamente, su mandíbula apretada, con una resolución que no había sentido en 20 años. «Subiré primero», dijo Elena. «Cuando le dé la señal, y solo cuando se la dé, haga su parte». Le entregó la pesada barra de metal. El intercambio fue un pacto sellado en el silencio del sótano. Con el corazón martilleando contra su esternón, Elena emergió de la oscuridad de la escalera, levantando las manos en un gesto universal de rendición. «No disparen», dijo, su voz resonando en el tenso silencio que se produjo de inmediato. «Estamos aquí, no nos hagan daño». Sotelo, que estaba de espaldas, se giró lentamente. Una sonrisa de triunfo absoluto se dibujó en su rostro. Sus dos hombres apuntaron sus armas hacia ella. «Vaya, vaya, la viuda valiente, y veo que ha encontrado a la rata que ha estado viviendo en mis paredes». A una señal suya, Tomás apareció detrás de Elena, temblando pero erguido, sus ojos fijos en el hombre que había destruido su vida. «Tomás», dijo Sotelo, su voz goteando un falso pesar. «Después de tantos años de leal silencio, me has decepcionado. Pensé que entendías las reglas de nuestra relación». «Se acabó, Alejandro», dijo Tomás, su voz sorprendentemente firme. «La verdad tiene una forma de encontrar la luz». Sotelo soltó una carcajada seca y sin alegría. «La única luz que verán será la del infierno». «Creen que me asustan. Una mujer rota y un viejo decrépito». Se acercó a Elena. Su presencia era una montaña de intimidación. Sus ojos oscuros se clavaron en ella. «¿Qué has encontrado, viuda? ¿Qué te ha contado este traidor? Habla». «Encontré a sus dueños», respondió Elena, su voz helada. «Los encontré donde usted los dejó, en la tumba que su cobardía les construyó». El rostro de Sotelo se contrajo en una mueca de furia. Levantó la mano y le propinó una bofetada que la hizo caer al suelo. «Insolente, no sabes con quién te metes». Se agachó hasta que su rostro quedó a centímetros del de ella. «Y ya que estamos en la hora de las confesiones, déjame contarte algo sobre tu amado esposo. ¿Sabes por qué tuvo ese accidente? Porque era un curioso, igual que tú. Empezó a hacer preguntas en el pueblo sobre los Montenegro, oyó rumores, comenzó a atar cabos, me vi obligado a silenciar su curiosidad. Deberías haber aprendido de su error». La confesión, brutal y directa, le robó el aliento a Elena,
pero también solidificó el hielo de su resolución. Se levantó lentamente, limpiándose un hilo de sangre del labio. Miró a Sotelo directamente a los ojos, sin miedo. «Usted no va a ganar», dijo con calma, y entonces actuó. Con un movimiento repentino y veloz, corrió, no hacia la puerta, sino hacia el pequeño cuarto donde había dormido. Los hombres de Sotelo, sorprendidos, tardaron un segundo en reaccionar. «¡Atrápenla!», gritó Sotelo. Pero Elena ya estaba dentro. Agarró el diario de debajo del colchón y, en lugar de intentar escapar con él, corrió de vuelta al salón principal, directamente hacia la gran chimenea. El hogar estaba lleno de periódicos viejos y madera seca que ella misma había apilado para un fuego que nunca encendió. Con un gesto dramático, arrojó el diario de Isabela directamente sobre la leña. «No», rugió Sotelo, su compostura rompiéndose por primera vez. Su obsesión por borrar el pasado era su debilidad. La prueba escrita, la confesión de su víctima, era algo que no podía permitir que se convirtiera en cenizas. Olvidándose de Elena, se abalanzó hacia la chimenea, tratando de recuperar el libro antes de que las llamas imaginarias lo consumieran. «Ahora, Tomás», gritó Elena. Fue la señal. Mientras Sotelo y uno de sus hombres estaban distraídos con la chimenea, Tomás, con la fuerza de 20 años de rabia contenida, levantó la pesada barra de metal y la estrelló con todas sus fuerzas contra una de las vigas de madera que sostenían el techo del salón. Una viga que Elena había notado que estaba podrida y carcomida por las termitas. El impacto fue brutal. La madera vieja crujió, se astilló y, con un gemido atronador, se partió. Una sección del techo, podrida por años de goteras, se vino abajo en una cascada de yeso, polvo y vigas rotas, cayendo directamente entre Sotelo y sus hombres, separándolos, creando un muro de caos y escombros. En la confusión, Elena no perdió ni un segundo. Se lanzó hacia la chimenea. No buscó el diario, sino que sus dedos encontraron un ladrillo suelto en el lateral interior, exactamente donde Tomás le había indicado. Tiró de él, revelando no una cerradura, sino un mecanismo de palanca. Lo accionó. Con un chirrido de metal oxidado, una sección de la pared trasera de la chimenea se abrió hacia adentro, revelando un compartimento oscuro y el contorno de un pesado arcón de hierro. Introdujo la llave que había recuperado del cadáver de Ricardo Montenegro. Encajó a la perfección. La giró. El sonido de los cerrojos al ceder fue la música más dulce que jamás había oído. Abrió la pesada tapa. Dentro, a salvo de la humedad y del tiempo, había una pila de documentos encuadernados en cuero, escrituras, títulos de propiedad, mapas geológicos de la mina. La herencia, la justicia. Sotelo, cubierto de polvo y con una herida sangrante en la frente, se levantó de entre los escombros, sus ojos desorbitados por la furia al ver a Elena con la caja en sus manos. «Maldita seas, devuélveme eso», gritó, abalanzándose sobre ella. Pero ya era tarde. En ese preciso instante, un sonido agudo y penetrante cortó el caos de la noche. El lamento creciente de sirenas, acercándose rápidamente por el camino de tierra. Antes de bajar al sótano, Tomás, en un último acto de previsión, había logrado usar el viejo teléfono de la hacienda, cuya línea milagrosamente aún funcionaba, para hacer una llamada a la policía del pueblo, hablando de un allanamiento y disparos. Su confesión no sería en vano. Los hombres de Sotelo se miraron presas del pánico y huyeron hacia la oscuridad de la noche. Pero para don Alejandro no había escapatoria. Se quedó paralizado en medio del salón en ruinas, atrapado entre la mujer que lo había vencido y la justicia que llegaba para reclamarlo. Su reinado de terror había terminado. Epílogo. 1 año después. El sol de la tarde bañaba la hacienda La Esperanza con una luz dorada y cálida. El aire ya no olía a podredumbre y abandono, sino a pintura fresca, a madera nueva y a tierra fértil. La casa estaba siendo restaurada, no con la opulencia del pasado, sino con la dignidad del presente. Unos trabajadores silbaban mientras reparaban el tejado. Elena estaba sentada en el porche, en una mecedora nueva observando el paisaje. La justicia había seguido su curso.
Los documentos del Arcón fueron la prueba irrefutable. Don Alejandro Sotelo fue condenado por el asesinato de los Montenegro y por la muerte de Ricardo, el esposo de Elena. Sus tierras, adquiridas ilegalmente, fueron confiscadas. La mina de plata, tal como sospechaban los Montenegro, tenía una nueva veta, y su explotación, ahora bajo una administración justa, estaba trayendo una prosperidad inesperada a toda la comarca. El heredero, Mateo, fue encontrado. Era un hombre bueno y humilde que vivía en otra provincia, sin saber nada de su increíble historia. Abrumado por la gratitud hacia la mujer que había vengado a sus padres y recuperado su legado, le cedió a Elena la propiedad vitalicia de la hacienda. Ellos la habrían querido a usted aquí, le había dicho. Tomás vivió sus últimos meses en paz, cuidado por Elena en la casa que ayudó a liberar, y fue enterrado con honores en el pequeño cementerio del pueblo. Mientras Elena se mecía suavemente, un automóvil se detuvo frente a la casa. De él bajó una figura vestida de luto riguroso, su antigua suegra. La mujer se acercó con paso vacilante, su rostro un campo de batalla entre el orgullo y el arrepentimiento. Se detuvo frente al porche, observando la transformación de la casa y de la mujer que la habitaba. «Elena», dijo, su voz apenas un susurro, «he venido a pedirte perdón. Estaba ciega de dolor. Te culpé cuando tú eres la mujer que le trajo justicia a mi hijo». Elena dejó de mecerse. La miró y en su mirada no había rencor, solo una serenidad y una fuerza que la anciana nunca había visto. «Yo también perdí a mi esposo ese día», dijo suavemente. «El dolor nos ciega a todos, pero el perdón es lo que nos permite volver a ver. Pase y tome un poco de limonada. La tarde está muy agradable». La suegra rompió a llorar, un llanto silencioso de redención. Más tarde, sola de nuevo, Elena contempló el atardecer. La viuda solitaria, desamparada y maldita, había desaparecido. En su lugar había una mujer fuerte, la guardiana de una historia, la dueña de su propio destino. No era rica, pero tenía un hogar. No tenía a su esposo, pero había encontrado la paz. Y había descubierto que la verdadera herencia no estaba en una caja fuerte, sino en el coraje para enfrentar la oscuridad y convertir una ruina en un lugar de esperanza. La hacienda en ruinas fue lo único que pudo comprar, y allí en efecto su vida había cambiado para siempre.